Cordial saludo, tutora y compañeros. A continuación voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido la historia del español. Principalmente hablaremos sobre lo que ha sido el contacto del español con otras lenguas europeas en el Cono Sur. Para empezar a hablar de este tema, considero que es muy importante que primero se defina a qué se refiere la expresión Cono Sur. Principalmente son los países de América Latina de la parte sur, como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Ahora hablemos un poco sobre lo que sucedió durante la época colonial. Por aquellos días, la corona española no prestó mucho interés a los territorios denominados Cono Sur, principalmente porque allí no habían minas de oro o de plata. También era considerado como una zona inaccesible, a pesar de sus puertos naturales, pues este territorio no tenía permiso para comerciar directamente con la corona española. Sin embargo, la corona española se sintió atemorizada cuando llegaron diferentes extranjeros a colonizar estos territorios. Fue de allí de donde se desencadenaron muchas luchas, que no dieron a un vencedor. Finalmente, los diplomáticos británicos se dieron a la tarea de crear un pacto, con el cual se permitía la navegabilidad del río de la Plata, y esto conservó un poco la paz. Luego, el gobierno uruguayo se sintió amenazado por la presencia de portugueses, por lo cual tomó como medida que la educación en ese país fuera basada en el castellano, también que el idioma oficial de ese país fuera el español. Estas y otras razones, tanto económicas como políticas y culturales, han influido en el desplazamiento del portugués en la mayor parte del territorio uruguayo. A pesar de la situación anteriormente descrita, en la parte norte del país uruguayo se da una situación bastante particular. Allí se encuentra lo que los investigadores denominan los dialectos portugueses del Uruguay, entre ellos el fronterizo, denominado un nuevo dialecto debido a que no es español ni es portugués, sino que es una combinación de ambos. Además de esto, se resalta el hecho de que el contacto entre estos dos idiomas han tenido repercusiones tanto en la morfología como en la fonología y en la síntesis de los dos idiomas. De allí, por ejemplo, que se dé en el portugués y en el español la incorporación de palabras como ten y haber, o los denominados préstamos lingüísticos, que en inglés, en portugués, en vez de utilizar las palabras comunes para mencionar los días de la semana, utilizan las palabras que se denominan en español como lunes, martes, miércoles, entre otras. En otras investigaciones, centradas básicamente en la fonología y en la morfología, se han notado otras características. Por ejemplo, la letra E tiende a sonar como la letra I. En el caso de la palabra película, tiende a sonar como pilícula. Con la letra O también sucede lo mismo, tiende a sonar como una U. En el caso de la palabra tío, tiende a escucharse como tío. Desde la morfología se ha notado que en el español de aquellos sectores del norte de Uruguay se utilizan pronombres personales para referirse a seres inanimados. Es el caso de un juego, por ejemplo, al cual se refieren como él es malo, a pesar de que no es una persona como tal. Pasemos ahora a Buenos Aires. En este lugar hubo una gran influencia por parte de los británicos, debido principalmente al gran comercio que había entre estas dos naciones. Sin embargo, las personas inglesas que vivían en Argentina tenían muy poco contacto con los nativos. Se mantenían aisladas, manteniendo sus propias instituciones y demás. Fue por ello que cuando sucedió el ocaso del Imperio Británico, luego de la Segunda Guerra Mundial, el inglés fue desplazado rápidamente de esa comunidad. Además de los idiomas ya mencionados en el Cono Sur, encontramos otros idiomas como el danés y el alemán. La llegada masiva de daneses a Argentina data de a partir de 1900.
mientras que la llegada masiva de alemanes data a partir de 1878. A pesar de esto, estas dos culturas siguieron un camino más o menos parecido. Cada una se instaló en zonas rurales y se aislaron casi por completo de la comunidad, creando sus propias instituciones y manteniendo de esta manera su cultura, su idioma y sus creencias. Sin embargo, esta situación está empezando a cambiar un poco, en parte por la influencia de la enseñanza, que se hace básicamente en español, pero también por la demanda laboral, pues se requiere en ella el dominio y uso del español casi en todas las actividades. Ahora hablemos un poco de la influencia que tuvieron otros idiomas, esta vez en el territorio paraguayo. Principalmente lo ha sido el alemán, que tuvo una gran incursión de hablantes de ese idioma entre 1850 y 1950. Sin embargo, no fueron los únicos hablantes de otros idiomas que llegaron a estos territorios. También lo hicieron una gran cantidad de hablantes del Plattdeutsch, que es un dialecto típico del norte de Alemania y de los Países Bajos, al igual que una gran cantidad de personas canadienses. Estas diferentes culturas, al igual que algunas otras que ya habíamos mencionado, se mantuvieron aisladas, crearon sus propias instituciones y se erradicaron en zonas rurales, lo cual permitió que su cultura se haya mantenido durante largos años casi intacta. El italiano en Buenos Aires. A este lugar, a partir de 1861, llegaron muchísimas personas procedentes de diferentes regiones de Italia. Se involucraron rápidamente con la cultura del nuevo territorio, volviéndose principalmente comerciantes. De esta manera, estas dos culturas se mezclaron mucho. Como resultado de esta mezcla se obtuvo el cocoliche, una expresión que se le acuña a ese dialecto o a esa intención de los italianos por hablar español, según algunos investigadores. Es por esto que se cree que en pocos días o en pocas generaciones el cocoliche desaparecerá. Otro resultado fue el lunfardo. Esta palabra significa ladrón. Está asociada principalmente a las comunidades o a los sectores más pobres de Buenos Aires. También se relaciona mucho con las carreras de caballos, los vicios y apuestas. Además de esto, otros resultados del italiano en contacto con el español ha sido la entonación, pues hasta hace unos años la entonación de este lugar se parecía mucho a la de España. Sin embargo, ahora, según algunos investigadores, tiene una entonación más bien italiana. Finalmente, podemos concluir que los procesos de interacción entre el español y otros idiomas han sido diferentes y que con esta situación el español ha tenido ciertos cambios y variaciones, tanto desde lo fonológico como desde lo morfológico. Para terminar, agradezco mucho su atención.